Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, doctor Carlos Barro Mungal. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de primero nuestros correos, Carlos. Me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Están allá abajo en nuestros nombres. Y bueno, hablemos de notas nacionales. ¿Eh? Y eso es para que vean lo chingones que hacemos. O sea, todo está calculado. Hablemos de notas nacionales. Se volvió noticia nacional que llega a México la serie iPerformance de BMW. Una planta de BMW que pudo haber quedado aquí en Hidalgo, que si le creen a las malas lenguas, cierta personita de cierto apellido medio arabesco cometió el error y tiró la pelotita y por eso no tuvimos el BMW. Y ahora me parece que se fue a Guanajuato, ¿no? También creo que pasó con Audi, ¿no? Audi estuvo a punto de venir acá y tampoco vino. Es decir, parece que Hidalgo no les gusta para las inversiones. Increíble. Sí, realmente la ciudad capital es una ciudad de servicios, ¿no? Estamos a 40 minutos de la Ciudad de México, a 50 minutos de Puebla, hora y media de Querétaro. Es un lugar privilegiado y ven nada más. Podría ser. Ven nada más. Ayer estaba yo en Aguascalientes y veía la Nissan de Aguascalientes. Es increíble la Nissan. O sea, es una ciudad que gira alrededor de la planta. La planta es una nave, un conjunto de naves gigantesco. Es una ciudad. Y absorbe gran cantidad de los empleos. La mano de obra. Directos e indirectos. Bueno. Sí, no, yo creo que, bueno, en Pachuca en primera es difícil porque no hay agua, ¿no? Poner una planta de algo también es complicado. Pero realmente el Estado se muere, ¿no? De inversión, ¿no? Tiene muy poquita inversión. Y menos corredores industriales y menos de ese tamaño con lo que representaba a largo plazo, pero bueno, he ahí el asunto. Bueno, veamos quién va a poder comprar el BMW, ¿no? Veamos quién puede comprar un BMW. El modelo más barato de BMW, y es curioso que lo menciones, de auto como tal, cuesta aproximadamente 450,000 pesos. O sea, es prácticamente el triple de lo que pagaría una persona por un auto común y corriente, un Figo, No, y habría que ver qué te cuesta ahí. La persona tiene que estar consciente que te cuesta mantenerlo, ¿no? O sea, todo lo que es la cuestión de los suministros que requiere el coche, me parece que es difícil. Y todavía peor aún y aquí en México ¿qué vas a proyectar con un auto de ese nivel? Espero que no mucho. Porque, vaya, si lo estás comprando en un estado que es notablemente conocido por la delincuencia, la criminalidad, no vayas a dar la impresión equivocada y bueno, tú debes el auto, debes la camisa y debes todo. Sí, porque a veces lo compras debiéndolo, ¿no? Claro, o sea, lo compras debiéndolo. Das un enganche y estás pagando, ¿no? Pero eso la gente no lo sabe. No lo sabe. Lo que ve es un auto nuevo, de lujo, y dices, caray, hay algo ahí peligroso. Y que no hay muchos en la calle, aquí al menos no, o sea, que te topes en cada esquina uno, no es cierto. Esta semana vuelve a ser noticia el secretario de Educación Pública, que yo creo que cada vez más y más se va crucificando para no volverse el candidato, por más que yo creo que su novio, Enrique Peña Nieto, insiste. Yo no sé si eso tiene que ver directamente con la autorización de los matrimonios del mismo género. Nuño, ahora sí ya puedes casarte con el presidente. Pero Nuño vuelve a desatar polémica por su reticencia de negociar con el Poli. El Poli sigue en pie de guerra y pues tenemos la misma de siempre, ¿no? En Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca se niega también a doblar las manitas. Hay un ejemplo de un profesor que sale en plena calle a dar su clase en el pedacito que había al lado de la banqueta en la entrada de la escuela, porque lo había despedido por no haber ido a hacer el examen. Y el profesor se negaba a hacer el examen porque dice, al final esto es un volado y yo no quiero perder mi empleo. Bueno, sí, precisamente son dos noticias que están estructuradas, una con el mismo personaje, la actuación de Aurelio Nuño. Uno tiene que ver precisamente con el desgaste y la erosión que tiene a nivel de intervención en Politécnico Nacional, que no cayó bien y que fomentó escozor sobre la autonomía del Poli. Y en segunda instancia, lo que pasó con los despidos. De hecho se despiden a 3.119 profesores,
de los cuales el problema era, porque yo escuché a Nuño, el problema es que no todos estos despidos están probados, es decir, hay ausencia, pero muchos de los profesores quieren interponer recursos porque están diciendo que ya sea las propias fuerzas internas de los sindicatos los empujaron a faltar, y otra cosa, que en determinado momento cerraron las escuelas. Entonces, un profesor está diciendo, no, es que yo no quisiera entrar a dar clases, el problema es que la escuela estaba tomada y tampoco pude. Entonces, las cosas están bien duras. Ahora, ¿qué noté yo de la comparecencia de Nuño con el Poli? Yo noté, cuando dijo, he sido instruido por el presidente de la República, noté que quiso decir, tengo manga abierta como para hacer lo que yo quiera. O sea, hay una verticalidad ahí de los manejos que se hagan, tanto con el golpeo a los grandes sindicatos que hubieron unidos de las corporaciones de maestros en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, y finalmente también me parece que esta condición de que a rajatabla se va a imponer lo que se tenga que imponer dentro de reforma educativa. Y otra vez esta obsesión por la unanimidad y esta obsesión por hacerlo en esa verticalidad. Tiene que someterse el Politécnico Nacional y esta asamblea de estudiantes del Politécnico Nacional a mi voluntad. Ahora, lo que yo noté de la asamblea estaba en el plano de no transigir, o sea, estaban encabronados, estaban de que no iban y tienen razón, porque finalmente el acuerdo al que se había llegado hace apenas año y fracción, casi 2 años, menos, ¿no? O sea, el acuerdo al que se había llegado es que iba a haber un movimiento, o se iba a discutir esta autonomía del Poli hasta el punto en el que se reuniera la asamblea. Pero la asamblea no se reunió. O sea, finalmente este señor se tomó facultades que quizá tenga, quizá no, pero lo exageró, violó el mismo acuerdo en el que estaba, que su antecesor respetó, y ahora nos volvemos a parar en frente de estudiantes que no van a ceder. Sí, yo coincido con lo que tú dices. Yo creo que esto le pasó factura ya a nivel, si tenía alguna pretensión de ser presidente de la República, esta incapacidad no solo de negociación, esta incapacidad de poder generar salidas en determinado momento a los problemas, muestra mucho de él. Entonces no va por ahí el asunto. Salidas que sobre todo te hagan mantener la cara. Claro. Que salgas con dignidad. Pero yo aquí a este punto ya no le veo triunfo, le veo grados de pérdida. Sí. Para él, yo ya no le veo una forma en la que él salga limpio. Yo lo que decía el otro día con respecto a esto es que también hay que admitir que la educación en México está en una crisis que no se ha querido reconocer desde hace ya más de 3 décadas, y esto se ha ido erosionando a tal grado que ahora tenemos profesores que no sabemos si están trabajando o no sabemos cuál es el censo de profesores, o sea, hay un desorden enorme, ¿no?, con respecto a la educación. Entonces, evidentemente esto va a generar mayores problemas. No, hay oficinas que no sabes qué hacen, supervisiones blancos, aviadores, supervisiones que no supervisan, oficinas que no sirven, capacitaciones que se cobran pero no se dan, corrupción hacia todos los niveles, y es un área nada menor. O sea, el área de educación se lleva un buen golpe de lo que sería el presupuesto. Y del presupuesto 5, ¿no? O sea, esto es muy fuerte, es casi, es bastante superior a lo que se invierte en defensa, en protección, en seguridad pública. Es muchísimo dinero y no es posible que no te esté dando resultados. Y claro, que sea un recurso subutilizado o utilizado de manera indebida. O sea, eso también es una cuestión difícil. Bueno, esta semana también el presidente del club Chivas o del club Guadalajara se pelea con Televisa y dice que no va a transmitir más los partidos del Guadalajara cuando Guadalajara sea local a través del espacio de Televisa. Esto tendrá que terminar el contrato, ¿no? Tendrá que pelear el contrato, si no, y va a tener ya algunos problemas que resolver. Este señor que yo creo que ha sido como muy absurdo, ¿no?, en sus manejos. Va y crea un estadio de primer mundo, pero no alcanza a cuajar su equipo, y su equipo sigue funcionando en términos de caprichos. Van y compran al Gulit Peña, que ahorita va y les falla un penal. Y tienes un esquema muy peculiar que en términos del deporte pues es un buen ejemplo del microcosmos que es el deporte en México. Bueno, yo creo, guardando toda proporción, a lo mejor voy a decir una desfachatez. Yo creo que Jorge Vergara ha querido en cierta medida copiar el modelo de Pachuca.
Sí. El modelo de inversión de Pachuca, el modelo de marketing e inversión del manejo del equipo Pachuca. ¿En qué sentido? En que los Martínez ahora son dueños de otro equipito más que va a jugar precisamente Contra ellos. Exacto, León. Hubo una nota en la semana, quieren comprar, tienen algún equipo, ya son dueños, ya son dos equipos de segunda división. me parece que son dueños también en Argentina, son dueños de un equipo, y ahora en Chile quieren comprar al Everton, que el Everton es de la colonia inglesa en Chile, en Viña del Mar, lo quieren comprar, está en segunda, pero es un equipo de cierta prosapia, entonces es fácil subirlo, no ascenderlo, y los negocios ahí son millonarios. Entonces, en el caso de Jorge Vergara, lo que se ha visto en los últimos años es que ha querido utilizar lo que le conocen como la cantera que tiene Guadalajara, para no comprar jugadores, invertir lo menos posible en jugadores y que el equipo sea de los primeros planos, de los primeros niveles. Pero no ha resultado de la mejor manera, ¿no? O sea, no lo ha intentado cuajar, han venido muchos entrenadores. Es 5 entrenadores en un año. Es un tipo veleidoso, ¿eh? Es un tipo que tiene pocas pulgas y me parece que es muy reactivo. Entonces no me extraña que esta condición de pelearse ahora con Televisa y ofrecérselo, lo que pasa es que también hay que decir, aparecieron otras cadenas, por ejemplo, Pachuca ya se maneja con Fox, ¿sí? Eso es interesante decirlo, es decir, el monopolio de Televisa tiene que mostrar tantas o compartir tantas ganancias sea posible como para ya poder dominar a los equipos que tienen más o menos un buen trayecto. Los equipos que ya se venden bien, el marketing los permite vender en Estados Unidos, los permite vender en Europa, y eso no sucedía antes. Era un mercado muy endogámico, muy cerrado, ¿no? Pero ahora no. Entonces a lo mejor Vergara está pensando lo mismo, que a lo mejor Chivas se puede vender en otra compañía y de la mejor manera, ¿no? Estaba comentando sobre alguna de estas plataformas de Sky o Dish. ¿Y se lo querrá vender también a TV Azteca? ¿TV Azteca? No sabemos, el tipo dice que ninguna de las cadenas locales mexicanas. Pero bueno, es un microcosmos otra vez de los caprichos del deporte en México. Su vieja, que estaba bastante respetable, porque está bastante respetable. Muy guapa, la señora. Parece que tenía problemas con ella, ¿no? O sea, había tenido, claro, también una disputa económica, o sea, también habían problemas. Al parecer ella había hecho inversiones que él no había autorizado, o había hecho manejos que él no tenía autorizados o que él no le había autorizado, y luego ella jugaba con su propio dinero y él no estaba de acuerdo, y pues un problema matrimonial se convirtió en un problema legal, y parece que todavía no se divorcian, y ella tiene un interés tanto en el estadio como en los negocios de MetLife, como en el negocio de todos los demás negocios que tiene Vergara. Sí, porque fue increíble, inclusive por este consorcio que tiene ahí económico. El antiguo estadio de Guadalajara, todos recordarán, es el Estadio Jalisco, que es un estadio antiguo, no infuncional, solamente antiguo, pero ahora fulano hace un estadio nuevo, el primer nivel, ¿no? Pero está ligado a negocios, ¿no? Ahora, el estadio es de primer nivel. Lo que yo no lo conozco, lo que decían era que al principio uno de los problemas que tiene es que está muy lejos del área urbana de Guadalajara, entonces la gente se tiene que desplazar hacia 50 minutos para llegar. Claro, y creo que no le caía en gracia a nadie. Sí. Y por eso tenía que tener un equipo ganador y tenía que tener finalmente otro gancho, y apenas está en eso. Ahora, tiene un problema mayúsculo. A ver, ¿cuál es el problema mayúsculo con Guadalajara? Que a diferencia de otros equipos en México, Guadalajara solamente juega con mexicanos, y la oferta de jugadores mexicanos buenos es muy pequeña. Entonces, y los buenos están jugando en Europa. Claro, entonces de repente tener un fichaje caro de un mexicano es absurdo. Y me parece que el resto de la primera división, que se maneja con extranjeros, de repente traer un argentino barato, un chileno barato, un uruguayo y un brasileño, te sale más rentable que contratar un mexicano. Entonces esto desequilibra este sentido de formar jugadores en México. Es un problema. O sea, Guadalajara es el nacionalismo más culeramente entendido que puede haber. Peor entendido, peor justificado, no tiene ningún sentido. No. Y los colores de Guadalajara, todos los que saben del equipo, están tomados de la bandera francesa, porque había una pequeña colonia francesa ahí que inspiró la entrada del equipo. Entonces es una cosa brutal, ¿no? O sea, y una historia que muy poca gente conoce. Sí, no. Pero tienes, por ejemplo, un equipo como Tigres que tiene un Guiñac, que Guiñac yo no sabía. El Guiñac cuesta $1 millón al mes. Pero, por ejemplo, Guiñac, wow. Sí, Guiñac cuesta 36 millones al año. Ok, lo que habría que checar
Es un fichaje bastante caro. Por ejemplo, ¿qué es Guignac a partir de Francia? Claro. Porque a lo mejor en Francia, a lo mejor tú puedes tener un corte de jugadores más caros todavía, ¿no? Y sin embargo, ahora el tipo es rentable, el tipo resultó ser rentable, ha sido goleador y el equipo ganó un campeonato. Es un eje de equipo. Ahora peleó nuevamente el campeonato, no llegó, pero peleó. Entonces, vaya que no llegó y el Tuca se molestó. Entonces es un tipo caro, pero deben haber otros fichajes que fueron a lo mejor poquito menos caros y que también son de extranjeros y también han resultado rentables, ¿no? Pero seguimos en esta lógica de la obsesión con el proteccionismo, ¿no? El número de extranjeros que puede jugar en la capital contra el número de extranjeros que puede jugar en las provincias. Enteramente de acuerdo. ¿Qué dices? Oye, cualquier día de la semana el Chelsea está jugando, a lo mejor quedan 2 ingleses. El Real Madrid, a lo mejor tienes dos españoles jugando. O sea, al final, si realmente la idea es mejorar y subir el nivel, mis 2 recomendaciones para la Liga Mexicana serían: jueguen más juegos. No puede ser que se jueguen 18 juegos en una liga y eso le llamemos liga, de verdad. El jugador se volvió un gran negocio. O sea, claro, pero tener 2 campeones al año es un gran negocio. No lo dudo. O sea, son 2 liguillas. Pero demeritas tremendamente el... Vaya, yo sé que se copió del modelo argentino y el modelo chileno también, de clausura y apertura. Pero de verdad, o sea, 18 partidos al semestre. Y fíjate, cosa rara, el modelo chileno tenía clausura y apertura, pero era por puntos. Claro. O sea, el que hacía más puntos era el campeón. El que ganaba. Es como la Liga Española. Pero después, en esta lógica de mercado, como veían que en México resultaba y que las finales son atractivas, ahora en Chile también hay finales, hay liguilla, y la liguilla se llama, como en Estados Unidos se llama playoff. O sea, el playoff chileno. Y no sé qué tanto no haya resultado a nivel económico, ¿no? Pero está ahí. Ahora, ¿qué otra cosa veo? Que como mito, y perdón porque yo soy extranjero, pero sí es un mito, México siempre se ha dicho que no, que tendría que haber menos extranjeros en el fútbol y más mexicanos. Bueno, les tengo una noticia: si ustedes revisan la Liga Italiana, si revisan la Liga Española, si revisan la Premier League en Inglaterra, no sé, o sea, la cantidad de extranjeros que hay es importante. Supera a los nacionales. Y cuando estos equipos juegan a nivel nacional, tienen buenas representaciones. Italia ha sido campeón en cantidades. Entonces yo creo que no va por ahí, yo creo que hay otras variables que han impedido que México también tenga un fútbol más competitivo, ¿no? El aislacionismo es una mala idea y por supuesto también entra la cultura del equipo en México, ¿no? Eso también. A nivel cultural, nuestra forma de ser equipo. Pero sí, para Jorge Vergara, sí, Pachuca es un equipo muy rentable. Después de haber sido un equipo gris que siempre anduvo en segunda división, que sufría, ahora es un equipo que yo no veo cómo se les puede ir a segunda, ¿no? O sea, el poder económico que tienen. Si ustedes vienen aquí, la escuela del fútbol, las instalaciones que tienen, museo. Que por cierto el estadio es de gobierno, ¿no? Sí. El estadio le pertenece, pero es un estadio del primer mundo. Vale la pena ver una serie que está en Netflix que se llama Club de Cuervos. Filmada aquí. Claro. Y el Club de Cuervos es finalmente una representación pues exagerada en hipérbole absoluta de lo que sería la administración de un claro, porque fútbol. De repente muestran también formas disipadas de los jugadores que habría que ver qué tan lejanas están, pero ahí los muestran con mujeres de primer mundo, bien nutridas, con poca ropa, no sé, bonitas. Y exageraciones interesantes con consumo del entorno, sí. Pero es interesante jugar. Me acuerdo de una escena donde va el presidente del equipo con la directiva del equipo y llega el gobernador, ¿no? Y el gobernador dice: pues yo te pongo tanto para el nuevo estadio, para comprar tal jugador, pero eso es todo lo que te puedo poner. Y dice: ¿sí, en cuántos equipos se supone que el Querétaro es lo mismo, que hay participación del Estado para mantener el equipo? Y en Guadalajara probablemente también el gobernador de Jalisco contribuye, o en Monterrey. Es probable. O sea, dices que en un momento dado los equipos se tienen que apoyar de esa ayuda del Estado para poder acabar de mantener. Sí, lo que yo no tengo claro, por ejemplo, lo que tú señalabas hace rato de que Nissan en el Bajío genera muchos empleos, no sé. Yo no sé qué tantos empleos genera Pachuca. O sea, yo no sé si esta maquinaria televisiva ha servido como para que esta ciudad sea próspera en alguna medida. Digo, no. Creo que de alguna otra forma nos ponen en el mapa, para bien o para mal. Amigos colombianos me decían: sí sabemos dónde es Pachuca.
porque había jugadores colombianos que se habían venido a Pachuca, ¿no? Nos ponen el mapa y eso a lo mejor no puede ser algo que sea transformable en recursos económicos de inmediato, pero a la larga sí, quizá, como un puerto para venir a invertir, quizá, como un lugar para venir a turistear. Lo que no da en Pachuca, y alguna vez hubo la muestra empírica, Pachuca no tiene el dinero como ciudad, a diferencia de lo que puede ser Monterrey, que Monterrey sí lo tiene. No podríamos tener dos equipos de primera jugando cada semana aquí, no lo podríamos tener porque la gente no iría al estadio, o sea, no alcanza el dinero, no hay tanto dinero. No, y de por sí encuentras el mismo fenómeno en términos generales. Las taquillas semanales son taquillas muy moderadas, donde encuentras taquillas fuertes son cuando juegan equipos fuertes, equipos célebres con gran seguidilla. Claro, yo no sé, pero es increíblemente miserable y, como dicen en México, culero, porque de repente el aficionado de a pie de Pachuca, que suele ser el aficionado muy fiel, el que se mama las jornadas yéndose en camiones, ahorra su lana, claro, ¿sí? Ese tipo de fulano, sí, porque habemos viñamelones, ¿no? Que algunas veces nos invitan a un palco y vamos... Baste para sí, ¿por qué no? Claro, vamos al palco, perdón por el... vamos al palco y todo el rollo, pero a mí me parece que el aficionado de pie es un aficionado que sufre mucho, que de repente le incrementas el boleto y ya no puede llevar a su hijo o a sus hijos. Es un problema, ¿eh? Sí. Y también, de alguna u otra forma, vaya, todavía estamos en pañales con respecto a este esquema de la seguidilla del deporte, porque finalmente los salarios no dan para eso. No, aquí en Hidalgo no. No lo da. O sea, por más que... Digo, ¿cuánto te cuesta un boleto? Un boleto al estadio, 300, 400 pesos. Estás hablando para la sombra, 200 al sol a quemarte el trasero. Ajá. O sea, sí es un dinero que representa más que ir al cine. Si es algo caro y todavía adentro vas a comprar alguna porquería, te va a salir todavía más caro. A ver, para que ustedes lo dimensionen, los que no nos escuchan o los que no nos van a ir algo, una entrada al cine que la gente suele ir, una entrada al cine cuesta como 55 pesos. Y si un boleto te cuesta 200 pesos por persona y te tomas una cerveza que te cuesta 50, no sé, o sea, no es algo que fácilmente lo paga cualquiera. Efectivamente. O sea, dices, en un momento dado es caro, ser fanático de un deporte al que vas es caro. Es caro. Entonces, sí es complejo. Que si llevas a tus hijos se les antoja todo, ¿no? Yo creo que... Llévatelos con tortas guardadas, claro. Si no es una locura. Y no te dejan, sí te dejan, no te dejan entrar, ¿no? Si llevas un sándwich, no... Nada. Toda la comida se queda afuera, o la gran mayoría. O sea, tienes que consumir forzosamente en el estadio. Ahora, tiene una parte cuando pasan las chicas que anuncian Tecate o Scotiabank, qué bonito, o sea, es una parte bonita. Atínale dónde van a estar, ¿no? Cambio de nota. Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajusta el pronóstico de crecimiento del país. Lo que había sido 2.6%, muy optimista, ya se ajustó y dicen, no siempre no va a ser 2.6, vamos a crecer más o menos al 2.2 y todavía veremos si ese va a ser el crecimiento. Claro, y el que ha estado bastante escéptico es este gordito también, de repente no solo Hacienda. Don Agustín Carstens. Claro, Carstens sale y siempre que sale tiembla el asunto, ¿no? Porque finalmente tira abajo los pronósticos. Lo que sabemos es que en el caso del PIB en México crecer ya al 2% parece que es lo habitual. O sea, lo raro y lo excepcional sería que algún día nos dijeran crecimos este año. 3. Sí, ¿no? Sí, no, al 3 o al... Imagínate que algún año hubiera un crecimiento 5% del puta, saldríamos... Se la alucine. Llovería crédito. Yo creo que desde el desarrollo de estabilizador no ha habido ese crecimiento. No, que fue milagro mexicano, 6.5 el récord histórico del PIB, y después de eso hay un decrecimiento histórico, ¿no? Cuando todavía se atrevió Miguel Alemán a hacer el comentario que yo quiero que en México todos tengan un puro en la mano, un boleto para los toros y un Cadillac. La frase inmortal de este señor que también vivía en la realidad. O sea, al final lo que tenemos es una inflación que crece mucho más del crecimiento que podemos tener como nación. Estamos hablando que la inflación acumulada nada más de los últimos 10 años excede el 30%, pero nuestro crecimiento no llega ni al 20%. Dices, pues estamos en una franca desigualdad, ¿no? El salario crece 2 pesos, pero los productos que vas a comprar en la canasta básica o en
ya no digas lo básico, sino productos que necesitas de primera necesidad suben 50, ¿cómo lo vas a pagar? Claro, y hemos tenido, bueno, sea como sea, hemos tenido aumentos de gasolina. Me parece que no se ha reflejado la condición de las reformas estructurales que tanto habíamos cacareado. Ya vamos para el segundo año que las estamos esperando. Entonces el clima es un clima enrarecido. Y lo que hemos dicho como variable que ha pasado durante todo el año y parte del año pasado, los precios del petróleo tampoco ayudan mucho a que México se desahogue, ¿no? No, y finalmente, vaya, el proyecto de la refinería bueno, que se abría en Tula. Tú que siempre estás checando eso, el dólar ya llegó a 19 pesos. 18.80 el día viernes, cerró a 18.80 y eso porque se equilibró en los últimos minutos. Complicadito, no sé. Es muy caro, es un dólar de 18.80, es adiós el viaje, el turismo internacional. Lamentablemente. Mucho cuidado con esa parte y es peligroso, ¿eh? Bromeábamos hace medio año más o menos que un billete de 20 se iba a convertir en el nuevo dólar. Qué asqueroso. Y pues nos estamos acercando peligrosamente. Sí. Y lo mismo, bueno, la moneda mexicana es una moneda que se cambia mucho. La gente no ahorra en pesos, prefiere ahorrar en dólares, en euros, no ahorra en pesos. Y eso pues le desfortalece la moneda. También la debilita y la debilita frente a otras monedas más fuertes como en el caso del dólar. Lo que también tenemos esta semana es que, por ejemplo, hay un riesgo esta semana de la COFEPRIS por alimentos congelados que entraron a México hace aproximadamente 3 meses. Aparentemente había un riesgo de que que ya hubieran desarrollado, que ya estuvieran contaminados de listeria. Y entonces rápidamente fueron y detectaron, hicieron un recall o una recolección de productos en varios súperes. De hecho, Walmart, Aurrera, Chedraui y otras cadenas grandes, Soriana me parece que también, y fueron a quitar los congelados. No se sabe hasta este momento, porque la COFEPRIS no ha revelado el dato, si ya hubo contagios fuertes, si ya hubo personas enfermas. Ojalá que no. Pero vamos. Pero bueno, si usted compra paleta Magnum, tenga cuidado. Tenga cuidado con su paleta Magnum. Esta semana, el día de la... que ya no sé si es el día de la tolerancia, si es el día de la integración de personas del mismo sexo, el día de la homosexualidad, etcétera. Fue el 17 de mayo. ¿Cómo llamaron? ¿Día nacional o internacional? Día internacional de la tolerancia o del respeto a las personas que deciden unirse en mismo sexo y más allá. Sale Enrique Peña Nieto a publicar una ley que permite o permitiría un matrimonio legal de 2 personas del mismo género. Y la adopción. Me parece que sale como dicen en México, de pechito. Es decir, este es un acto que no le iba a causar ningún problema, porque evidentemente gran parte de la población o una parte significativa de la población en México está a favor de esta apertura de los matrimonios entre gente del mismo sexo, y aparte la adopción dentro de los matrimonios de gente del mismo sexo. Entonces fue un acto como triunfal, o sea, realmente fue un acto como triunfal. Se le aplaudió. De los pocos que tiene, porque cuando lo impugnan o cualquier cosita, se desbarata el asunto, pero ahora no, ahora todo caminó bastante bien, me parece. Sin embargo, falta el trayecto, porque esta fue una iniciativa simple, no fue una iniciativa preferente del presidente, es decir, esta no pasaba por fast track. Sí, ahora tiene que, lo que pidió fue que se armonizaran las legislaciones locales, es decir, que así como se ha adoptado en Distrito Federal, otros estados puedan finalmente adoptarlas, que en el caso de Hidalgo ya lo hizo. Creo que quedan muy pocos estados, y la tendencia es finalmente a que sí, que lo van a llegar a tomar. Yo lo que veo en esto es las reacciones a posteriori, es decir, las reacciones de algunas poblaciones que, pese a que esté normativamente autorizado, no quiere decir que lo acepten de buenas a primeras, ¿no? Yo me recuerdo haber leído mucho los casos, que es una condición paralela, los casos de los musulmanes en España, en donde los españoles ponían el grito en el cielo porque de repente tenían más de una mujer, o sea, vivían con más de una mujer y tenían hijos de varias mujeres en una misma casa, y eso a mucha gente que es católica le hacía poner el grito en el cielo. Bueno, pues aquí puede pasar lo mismo, ¿no? No, y sí, se pronunció la iglesia. Digo, no tan fuertemente. No, ¿cómo no? El obispo de Michoacán, que dijo que no, que cómo era posible que atornillar un tornillo con un tornillo, o sea, lo que quiso decir, entre pijas y espadazos no. Pero se hacen tijeritas. Entonces, bueno,
Ahí lo que me parece, vaya, era previsible que la Iglesia Católica tenía que salir con una se puntada así. enojaron, ¿no? Le llamaron que la traición al Papa, que porque se lanzó esto después de que el Papa había venido a México. Y fíjate, como fue el Día Internacional, también hubo un pronunciamiento en Italia. En Italia también están en contra de eso. Bueno, la curia, ¿no? Está en contra. Curia romana. Claro, está en contra de esto, ¿no? Pero finalmente, vaya, esto es más de derecho civil que de cualquier otra cosa. Debería ser. O sea, ya hay parejas que viven de facto, vaya, con un matrimonio de facto y que no tenían los derechos, y si llega a faltar uno de los dos, bueno, ¿quién se queda con las cosas? Y esto tiene que ver con no desperdigar la riqueza, con no dejar hijos desprotegidos. Ya había parejas que estaban adoptando y eran del mismo género. O sea, esto finalmente tiene que ver con más bien la ley actualizándose. Lo que es curioso es, y lo hemos repetido varias veces, que la ley en México siempre es para ir alcanzando la realidad. Y no al revés. Y no al revés. No ir previendo hacia dónde va. Exacto. Y eso, desgraciadamente, pues ese es el contexto en el que nos tocó vivir, ¿no? Este es México. Esta misma semana tenían los diputados la posibilidad, en un momento dado, de empezar a discutir o de planear discutir las leyes anticorrupción, que finalmente cerca de 600,000 mexicanos firmaron para intentar que hubiera la iniciativa 3 de 3 y para que todos los políticos tuvieran que revelar sus patrimonios y dónde estaban sacando, si había o no conflicto de interés, de dónde iban a sacar su dinero, en qué se lo estaban gastando. Y la clase política mexicana decidió no mover absolutamente nada hasta pasadas las elecciones, que nos tienen paralizados en 2 estados. Sí, y que de hecho de trayecto electoral nos quedan 2 semanas, ¿Sí? Poquito menos de 2 semanas y ya cerramos, ¿no? Pero después de eso, nuevamente se vuelve, como dijo alguna vez Gerardo, se vuelve gris, es un apaga y vámonos, no hay mucho que hacer ya políticamente este sexenio, no se ven cambios de ningún tipo, y el plan sexenal es un plan agotado, es un plan que no se cumplió en la mayor parte de los casos, ¿no? Necesitabas credibilidad, necesitabas capital político para poder hacer las cosas. Y desgraciadamente y de forma increíble, este gobierno pudo comerse su capital político después de Ayotzinapa, se lo comió. Sí, comió la credibilidad. Lo que estaría interesante ver después y comentarlo después de las elecciones es si Revolucionario Institucional como partido, pese a todos los problemas que han habido sociales y de todos tipos en el país, finalmente es capaz de afianzarse. Porque nos podríamos desayunar con la noticia de que de repente retuvieron escaños, retuvieron gobernaturas, porque todo hace pensar que va a haber una reacción social hacia impugnar al actual gobierno, pero no necesariamente se va a dar. Vamos a ver un laboratorio finalmente experimental para el 2018 en esta elección intermedia, eso es un hecho, en las elecciones que también tenemos el año entrante, pero esta elección yo creo que es la más fuerte antes de 2018. Este es el microcosmos de saber cómo estados netamente priistas, como lo es Tamaulipas, Hidalgo, son suficientemente fuertes la estructura para soportar la molestia que ha causado a nivel federal. Claro, esta incertidumbre y vaivén social, ¿no? O sea, esa va a ser yo creo que la parte más interesante de esta elección. Este es nuestro laboratorio de experimentos. Yo sí le anticipo y vaticino si el partido, si el PRI no logra reunirse como se reunieron todos y cerrar filas en torno a un solo candidato, como lo hicieron con Peña, antes de que incluso se estuviera hablando de una elección y empezamos a proyectarlo, a lanzarlo, si en realidad el candidato de Peña es Nuño, que bueno, yo no le veo más que muerto en el agua, pero si es Nuño el candidato del presidente y si el candidato de Manlio es Erubiel y si el candidato del partido a lo mejor es Miguel Osorio, si los candidatos no se ponen de acuerdo, ¿quién va? Les va a pasar lo mismo que les pasó en el 2000. Bueno, y yo le digo aquí a los políticos de Hidalgo que a los ciudadanos no nos gusta ni los parquímetros, ni el alcoholímetro, ni el tusobús, ni tampoco se me está pelando uno, parquímetros, alcoholímetros, ni los radares, los radares no nos gustan. ¿Ya te montaron los radares? ¿Alguna vez? Qué frustrante, las telemultas. Lo que me gustaba es que salía mi mini bien chingona, así.
Y dices, esta es para enmarcar y arriba de la chimenea. ¿Sabes qué? Es que otra vez son de estas cuestiones que hay alumnos de un chico que fue alumno mío que se lograron amparar contra las telemultas. Porque finalmente estas fotomultas o telemultas realmente no están amparadas por ningún reglamento. Ninguno. Entonces se ampararon, pagaron su multa, se ampararon y les devolvieron el dinero. Porque finalmente no existe un reglamento de adopción, un bando de gobierno que obligue al ciudadano a ajustarse a estas telemultas. Y yo te aseguro que si nos ponemos muy técnicos, tampoco los parquímetros. Bueno, y yo les diría, señores de la policía, hagan su chamba, no tienen por qué poner estas cuestiones que son contraproducentes en determinado momento, hagan su chamba. Dijeron que aquí vamos a salvar más vidas, no tiene que ver con la incidencia de vidas, no tuvo que verlo. No. Y lo del alcalmímetro, lo que estamos censurando a la mayor parte de los ciudadanos es que se hizo de manera mafiada. ¿En qué sentido? En que se anda buscando a las personas que se hayan tomado unas copas y se les multa de manera indebida, ¿no? En determinado momento. O sea, no se puede jugar así con la ciudadanía y nadie es tan absurdo ni estúpido para no darse cuenta de esto. Esta semana, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, se inventaron, porque se la inventaron el viernes de la semana pasada en la asamblea, que si tú llevabas a una persona atrás en tu auto y no traía el cinturón de seguridad era una multa de 12,000 pesos. ¿Me lo puedes creer? Y pues obviamente hubo gente indignadísima porque tienes un doble hoy no circula, que si no te toca ese día, es delicioso ir al distrito, no, pero... Imaginen este tipo, el Rolls Royce, que lo pongas atrás, no hay cinturón. Oye, como con un bungee cord, con esos de elástico apenas para agarrar al gordo. No, es una cosa espantosa estas reglamentaciones de tránsito. Hagamos cosas coherentes, no intenten hacer un mercado de la ciudadanía, no una oportunidad de negocios. Los ciudadanos no podemos ser oportunidades de negocios de nadie. Y desgraciadamente lo que hicieron fue abrir criterios de oportunidad para los oficiales. Claro, para la policía. Que te detengan, ¿no? Es una verdadera grosería. Esta semana también no procedió la extradición express que se planeó para el Chapo. Uh-huh. Arely Gómez hace un pronunciamiento al respecto, lo hizo muy discreto, quedó muy, muy sencillo, no se hizo nada más grande. La idea siendo que el Chapo no quiere ser extraditado hacia Estados Unidos. Ya fue movido a una prisión en el norte que prácticamente está bajo control de Estados Unidos, lo que significa que va a ser casi imposible que se fugue, y ya nada más termina en el papeleo y el Chapo va a caer en Estados Unidos. Bueno, no es solamente el Chapo, yo creo que hay un problema en cuanto a cómo se controla el crimen organizado y cómo finalmente se da la gran batalla por depurar socialmente esta condición. Y es una cara, ¿no? Pero no es la única cara. De repente las cosas se focalizan y se desvían atenciones. Esta es una hidra. Sí. Y bueno, esto va a quedar así. Esta semana se cerró definitivamente el Kinder Matatena. Sí. Donde aparecían los 3 casos de pederastia de este señor que era dueño, codueño. Tenía como 65 años, 60 años, no sé. Que era esposo de una de la dueña. Claro, y vino toda una visoría, vino una reacción interna, claro, ¿cómo le dicen? Después del niño tapar el pozo. Claro, después ahogado el niño tapar el pozo. Bueno, ahora viene toda una reacción en el cual va a haber visorías para todos los kinders supuestamente en el Distrito Federal, no sé si va a ser en la República, pero va a haber una reacción ahí. Mira, como gente que trabajamos en este tema de la educación, no tenemos kinder, pues las supervisiones finalmente son... Ya no digas esporádicas, son prácticamente nulas, o sea, simplemente no le dan recursos porque la SEP no tiene forma de darle recursos al supervisor para que vaya físicamente y se pare y se plante en cada una de las escuelas. No hay metodología para hacer un análisis ni un estudio de absolutamente nada. Entonces estas revisorías van a acabar como cualquiera de las procuradurías especiales de México, terminando inventando factoides, con frases de bronce y que realmente no va a tener ningún tipo de respuesta. Lo que sí, esta semana la SEP anunció que va a aumentar el horario de los kinders, porque tener aparcados niños 6 horas al día no era suficiente, los van a tener entre 7 y 8 horas guardados a los niños en un kinder, que me parece completamente absurdo. Es una cárcel. Es una cárcel. No, está brutal. Entonces realmente ojalá hay gente que sepamos de educación, estemos más cerca de esto. Tienen que encontrar un mejor modelo educativo. Porque esto no es
No va a dejar, o sea, el mayor tiempo de los niños en una guardería no los va a hacer ni más brillantes, ni mucho más salubres mentalmente. Al contrario, de repente provoca condiciones. Imagínate un niño que no es capaz de ver 8 horas a sus papás. ¿Enjaulado? O sea, no, me parece que está indebido. Pero finalmente eso la SEP lo anuncia con gran alegría, porque dice que finalmente van a tener más cobertura para que los padres de los niños puedan hacer, pues sí, lo que quiera que los padres de los niños tengan que hacer, pero eso y amarrarlos a la silla es muy similar. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Porque quien ha entrado a un kinder, otra vez, son esquemas que se basan en las formas, son esquemas que son esquemas de control. Y esos esquemas de control finalmente no son útiles para la educación y la formación de un ser humano. Pero Ok. bueno, felicidades a la SEP por su ¿Con qué canción nos quedamos? Nos quedamos con The Weeknd. Y este Weeknd, que está mal escrito, no lleva END al final, solo ND, Weeknd. Y con la canción Es un Weeknd que no llega al final. Es un Weeknd que no lleva al final. Y es un 50 Shades of Grey o 50 sombras de gris. De esta película que recordemos, tenía que ver con la chica guapa que se enamoraba del millonario que era medio torcido, que le gustaba. Ahora, en términos reales, se le proyectó así como súper erótica, y yo me acuerdo que Manuel alrededor del mundo fue más... Daisy va a Dallas, Sí, la Lolita de Los Ángeles con Drew Barrymore era más cachondona, no sé. Jugó con la expectativa de, porque era una película para mujeres, dirigida por una mujer, para el público femenino. El tipo muy galán, la chica está inocente, colegiala, que la iban a nalguear y le iban a hacer cosas horribles, pero pues se jugó mucho con el morbo, ¿no? Lo peor es que a mí mis novias me dicen, hazme cosas horribles. ¿Qué tanto hay en la mujer europea y en la mujer anglosajona, en la mujer americana, la necesidad de un poco ser denigradas bajo ciertos órdenes o ciertos controles, que fueron las mujeres que se volvieron locas y fueron a comprar 1.000.000 de libros, ¿no? Porque precisamente esas sociedades son o suelen ser mucho más horizontales, no tan verticales como las latinas. Entonces, evidentemente, cuando viene algo que es capaz de subvertir este candado que históricamente hay, bueno, también causa agonía, ¿no? Entonces, sí, para una mujer que siempre se ha visto en igualdad de circunstancias que un hombre, de repente ser sometida es algo excitante, algo novedoso, ¿no? ¿Qué tanto fue esto lo que finalmente proyectó la película hacia, otra vez, el morbo tan grande? Y veías abarrotadas las salas de cine. Yo la fui a ver y me quedé dormido, la verdad, me pareció aburrida, tediosa, mal actuada. La chica está guapa, pero no está espectacular. Dices, vaya, con todos sus bemoles, ¿no? Y pues sí, la van a nalguear y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Sí, con lo que someto a mi vieja es suficiente, ¿no? ¿Para qué la necesito aparte madrear? Aparte, yo tengo un póster en mi casa de Ana Dadario, así que no... ¿Qué te hace pensar en términos del feminismo, de las reivindicaciones que tuvo, lo que estuvo tratando de reivindicar el feminismo en la segunda mitad del siglo XX, y que de repente ahora, a principios del siglo XXI, estamos viendo esta perversión, este secreto deseo, anhelo de las mujeres de volver a ocupar algún rol de cierta dominación? Ok, esto no les va a gustar, no le va a gustar a nadie, perdón que lo diga, pero creo que nadie va contra natura, ¿eh? Ojalá lo entiendan. Biológicamente hay condiciones que están expresas. Ahí vale la pena planteárselo así, ¿no? Es interesante pensar que... Tú no puedes negar ciertas condiciones de orden biológica que estaban construidas ahí, ¿no? Y esto finalmente... Más allá de que después me digas lo femenino, lo masculino es una construcción social, eso sí. Lo es. Eso sí, pero hay cosas que no son construcciones sociales. Entonces me parece interesante, lo dejamos por ese lado. Esto es The Weeknd y 50 Shades of Grey. Volvemos.